Supongo que la mejor manera de empezar esto es con la verdad. Toda la familia de mi novio fue asesinada cuando él tenía solo 4 años. Encontraron a sus padres, sus hermanos de 12 años y su hermana de 8 años degollados en sus camas. Los apuñalaron tantas veces que un policía dijo que apenas si se podía ver el blanco de las paredes o el color de los suelos de la madera. El único color visible era el carmesí de la sangre. Incluso los policías veteranos vomitaron cuando vieron la escena del crimen. Fue tan brutal que estuvo en los periódicos durante varios meses. Sin embargo, a pesar de la atención de la prensa, nunca lograron atrapar a la persona que lo hizo. Encontraron a John escondido en un armario, con las manos sobre las orejas y acurrucado detrás de su ropa, casi catatónico de miedo. Hicieron falta más de 6 meses de terapia intensiva para que volviera a hablar. Sus tíos lo criaron, y como no tenían hijos propios, criaron a John como si fuera su hijo. Y cuando decidió ir a estudiar a la universidad, estuvieron encantados de ayudarlo. Y fue ahí donde lo conocí. Yo estudiaba pediatría y él estudiaba psiquiatría. Y sinceramente, nos conocimos como lo harían 2 estudiantes agobiados, en la biblioteca. Bueno, en realidad chocamos directamente el uno con el otro y mandamos todos nuestros libros al suelo. Su pelo castaño estaba desordenado y sus ojos azules estaban inyectados en sangre por estudiar toda la noche en la biblioteca. Lo siento mucho, dijo John. Negué con la cabeza y respondí: es culpa mía, debería de mirar por dónde camino. Me ayudó a ponerme en pie y me dijo que quería invitarme a un café como disculpa. Y bueno, acepté porque me pareció bastante simpático. Un café se convirtió en una cena y después de poco tiempo comenzamos a vivir juntos fuera del campus. Tardó mucho en hablarme sobre las muertes de su familia. Decía que no le gustaba hablar sobre eso por la fascinación morbosa de la gente que sentía por el tema. Eso o lástima, y no quería ninguna de las dos cosas. Sinceramente, a esas alturas ya estaba enamorada de John. Era amable, inteligente, divertido y parecía que era una buena persona. Por supuesto que me sentía mal por él, pero no me daba lástima, y la idea de que perdiera a su familia de forma brutal me ponía enferma. Me dijo que no quería hablar de ello, y lo respeté plenamente. ¿Y sabes qué? Fuimos felices, realmente muy felices. A veces pienso que éramos demasiado felices y por eso todo se fue al infierno. Cuando llegó el 20º aniversario de la muerte de sus padres, los periodistas nos encontraron muy rápido. Acamparon frente al edificio de apartamentos y fuera de la universidad. Parecía que estaban en todas partes. John se negó a hablar con ellos, por supuesto, pero estaba enojado todo el tiempo. Me dolía verlo así. Decía que habían arruinado lo que quedaba de su infancia. Le sugerí que fuéramos a visitar a sus tíos por un tiempo. Ellos viven en un pueblo con poca población, así que podríamos esperar allí por un tiempo. Ojalá nunca lo hubiera sugerido. Las vacaciones de Semana Santa se acercaban, así que nos apresuramos a entregar las tareas antes de tiempo. Salimos un viernes a las 4 de la madrugada, en un coche alquilado antes de que los periodistas se dieran cuenta de que nos habíamos ido. El pueblo de los tíos de John, un pequeño lugar llamado Oakley, estaba en Virginia y el viaje duraba 8 horas. Sinceramente, el viaje por carretera fue bastante divertido. Hablamos de las películas que nos gustaban de pequeños y paramos en un McDonald's para reponer fuerzas. Finalmente, cuando nos acercábamos a la casa de sus tíos, le hice una pregunta. ¿Te sientes bien con todo esto? John mantuvo los ojos en la carretera y respondió: Estoy bien, Cass. Le puse la mano en el hombro y le dije: ¿de verdad estás bien? Esta es una época del año difícil para ti. Y ahora con el 20º aniversario. Me detuve y miré cómo sus dedos se apretaban en el volante. Estoy bien, dijo entre dientes apretados. Luego se relajó un poco. Lo siento, estoy bien. Solo necesito un poco de paz. No pregunté nada más.
Sabía que nunca podría entender por lo que John estaba pasando. Cuando llegamos a la entrada de la casa, me quedé algo sorprendida. Era una enorme casa victoriana, pero algo en los oscuros arcos y la extraña torre que había en la parte superior de la casa me provocó un escalofrío. Fue entonces cuando lo percibí, algo que hizo que se me erizara el vello en la nuca. Me giré para ver que John me sonreía, pero no era como solía sonreír. Sus labios se extendían tanto por su cara que más bien era como una mueca. Sus ojos estaban muy abiertos y hacían que pareciera grotesca. John, dije en voz alta con el corazón palpitando muy rápido. ¿qué estás haciendo? En cuestión de segundos, la sonrisa desapareció y me miró confundido. Sin embargo, mientras abría la boca para responder, una mujer mayor con suéter azul y pelo canoso salió para darnos la bienvenida. John comenzó a sonreír como solía hacerlo y después me miró en su dirección. Hola, tía Evelyn, le dijo, y después saltó del coche y le dio un cálido abrazo. La tía Evelyn tenía unos ojos azules brillantes como los de John y una alegría contagiosa. Hola, mi querido niño. Y tú debes de ser Cass. John me habló mucho de ti. Me dio un abrazo y me sonrió. Me alegra mucho tenerlos de visita. Mientras entrábamos en la casa detrás de ella, me di cuenta de lo cerca que estábamos del bosque. Y mientras la brisa suspiraba suavemente entre los árboles, podría ver que vi una figura entre ellos. La casa era mucho más alegre por dentro que por fuera, y Fred y Evelyn eran bastante amables. Tuvimos una cena encantadora con ellos y después fui a lavarme los dientes. John estaba en el pasillo, leyendo en la cama algún viejo cómic que había encontrado en su habitación. Y cuando escupí la pasta de dientes y me levanté para mirarme en el espejo, casi grité. John estaba de pie justo detrás de mí, con la misma sonrisa grotesca extendida por su cara, con los ojos tan abiertos que me aterrorizaron. Me giré y le di un golpe en el hombro. John siguió sonriendo y yo me enfadé aún más. Lo dejé en el baño. Ven a la cama, bicho raro, le grité. Se quedó ahí, en la oscuridad, sonriendo espeluznantemente en el espejo. Podía verlo mirándome en el reflejo, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando entré a la habitación en la que dormíamos. Cuando finalmente entró a dormir, me giré hacia él y le dije: deja de intentar asustarme. Él parecía confundido y lo negó. Deja de sonreír de forma espeluznante. ¿cuál sonrisa espeluznante?, preguntó. Pensé que seguía bromeando, pero después pensé que tal vez era la manera de lidiar con lo que le pasó a su familia. Quizá gastar bromas le ayudaba a sentirse mejor. Tras racionalizarlo y sentirme un poco mejor, apagué la luz de la mesilla de noche y me dormí. Después de unas horas de sueño, me desperté con el sonido de la puerta al abrirse. Cuando abrí los ojos, vi la camiseta blanca de John mientras salía de la habitación. Todavía estaba oscuro. Parpadeé bien para quitarme el sueño y miré la hora. Las 3:30 de la mañana. En silencio, escuché sus pasos, pensando que se dirigía al baño. Cuando oí que se alejaba y bajaba las escaleras, me levanté. Me puse los zapatos y la bata y caminé hasta la barandilla y susurré: John, John. Él estaba al final de la escalera, pero no me miró. En lugar de eso, siguió caminando, un extraño y lento paseo. Pronto llegó a la puerta principal. Me moví tan rápido como pude, pero él ya había abierto la puerta principal. Salió la noche ligeramente brumosa. Agarré mi abrigo del perchero y salí tras de él, pero para cuando me lo puse, él ya había llegado al bosque. Y antes de entrar al bosque, se giró y se me heló la sangre. Ahí estaba, esa sonrisa escalofriante de nuevo. Desapareció en el bosque y corrí tras él. John, John, grité al llegar al bosque.
Mis ojos se movieron entre los árboles tratando de ver hacia dónde se había ido, pero no respondió. Fue entonces cuando empecé a oír un tarareo. Era bajo y ligeramente espeluznante, pero sonaba como él, y no iba a dejar este bosque sin él. Saqué mi teléfono y lo encendí para poder ver por dónde iba, mientras las hojas crujían bajo mis pies. A lo lejos, un poco más allá de la luz, me pareció verlo. ¡John, vuelve! Le grité a la figura. Y entonces la figura empezó a correr. Parecía que trataba de alejarse de mí. Comencé a perseguirlo por el bosque. Empecé a perder el aliento rápidamente, pero no dejé de correr. Todos esos cafés nocturnos y las comidas para llevar me estaban pasando factura. Finalmente, la figura se detuvo. Me detuve detrás de él. Tenemos que volver, Le dije sin aliento mientras me apoyaba en un árbol. no es seguro aquí afuera. La figura no se movió. Algo se sentía realmente mal. Lentamente, levanté la luz de mi teléfono en su dirección. Era John, pero tenía un aspecto extraño. Y entonces me di cuenta de lo que era. Su cuerpo estaba orientado hacia atrás y su cabeza estaba mirando hacia mí. Y en su cara tenía esa horrible y terrible sonrisa. Grité y caí de espaldas sobre la hierba. John me levantó con su brazo y señaló hacia arriba. Y cuando intenté alejarme arrastrándome, una carcajada aguda escapó de sus labios. Mis manos finalmente se apoyaron en el suelo frío y húmedo y me puse de pie. Mientras lo hacía, la luz de mi teléfono me permitió verlo de nuevo y grité, pero algo me hizo hacer una pausa aterradora. Lentamente moví mi teléfono hacia arriba para ver lo que señalaba. Había 2 pares de pies cubiertos de sangre colgando. Con la mano en la boca, levanté más la linterna para ver los cuerpos colgados y brutalmente apuñalados. La tía Evelyn y el tío Fred. Pero fueron sus rostros los que me hicieron gritar. En los rostros de ambos vi esa misma sonrisa que me heló la sangre. Abrí la boca para gritar, pero para mi horror también lo hizo la extraña criatura que antes era John. Dejó escapar un grito sobrenatural y agudo que pareció durar toda una eternidad. No esperé más. Me alejé corriendo de la escena hacia la casa. Juro que podía oír los pasos de John detrás de mí. Corrí lo más rápido que pude, pero me tropecé de cara con una raíz. Grité al caer. Mi miedo me decía que estaba condenada, que él iba a atraparme y tendría el mismo final que sus tíos. Y de la nada, un dolor agudo me atravesó la cabeza. Me desmayé. Me desperté a la mañana siguiente en la cama. Estaba en la casa. Sentí un dolor de cabeza muy intenso, y mientras intentaba incorporarme, una voz familiar me dijo: Oye, más despacio. Una mano suave me empujó hacia atrás hasta que mi cabeza volvió a estar sobre la almohada. La cara de la tía Evelyn apareció con preocupación grabada en ella. Te caíste de las escaleras a mitad de la noche y te diste un buen golpe en la cabeza. Me toqué la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para hablar. John te encontró, dijo mientras me quitaba la mano de la cabeza. No te preocupes, vas a estar bien, solo necesitas descansar. No pude encontrar las palabras. ¿Qué estaba pasando? ¿Lo de anoche había sido un sueño? Una pesadilla, racionalicé. Una pesadilla provocada por una caída. Lentamente me relajé. Solo había tenido un sueño tonto y horrible porque me golpeé la cabeza. La tía Evelyn se levantó y me dijo: Voy a traerte un té. Después salió por la puerta, cerrándola suavemente tras ella. Me levanté lentamente, tratando de aliviar mi dolor de cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta del barro. Estaba por todo el suelo. Parecía que habían arrastrado a alguien. Tragué con fuerza mientras ponía suavemente los pies en el suelo. Fue entonces cuando una mano fría me agarró el tobillo. Demasiado aterrorizada para gritar,
Miré hacia abajo para ver la cabeza de John asomado por debajo de la cama. Se giró lentamente para mirarme y sonrió, con esa misma sonrisa grotesca y horrible.